Buen día, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por este tiempo precioso que pudimos disfrutar en la presencia de Dios, alabando y adorando a nuestro Dios, dándole a Él todo nuestra adoración, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace. Porque si hoy estamos aquí, es gracias a Él, porque todo lo que somos y todo lo que tenemos es gracias a Él. Por eso es que solo a Él le damos todo honor, toda adoración y toda gloria, porque es el único que la merece. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y quiero compartirles en esta mañana, saludar a todos los hermanos presentes, a los hermanos que están por las redes también. Un gran saludo para cada uno de ustedes, para cada una de sus familias, para los hermanos que también verán este video también. Así que saludados todos los hermanos y agradecidos por este tiempo que también vamos a disfrutar en su presencia, en donde su palabra va a ser expuesta en la carta de Santiago, como les estoy compartiendo. Hoy quiero compartirles en el capítulo 2 de Santiago, versículo 8 y 9. Santiago capítulo 2, versículo 8 y 9. Y cuando todos lo tengan, si se pueden poner de pie, el que pueda, en reverencia a la palabra de Dios. Y dice así, Santiago capítulo 2, versículo 8 y 9. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Pueden tomar asiento, hermanos. Hasta ahí vamos a ver hoy. Santiago, capítulo 2, versículo 8 y 9. Y le he puesto como título a este sermón, la ley real de Dios. Porque vamos a ver cuál es la ley real de Dios. Y en el contexto inmediato, aquí Santiago les hablaba, les enseñaba a la iglesia de ese tiempo que no debían tener favoritismo, prefiriendo a los ricos por sobre los pobres. Porque también la palabra de Dios nos enseña, y como Santiago le enseñaba también a la iglesia, y el apóstol Pablo también le enseñaba a los romanos y decía que para Dios no hay acepción de personas. Esto lo dice Romanos capítulo 2, versículo 11, porque no hay acepción de personas con Dios. Esto significa que Dios trata a todas las personas de la misma manera, sin importar su origen, sin importar su condición social, económica o cultural. No importa si nació en Estados Unidos, si nació en India, si nació en China, si nació en Argentina, si nació en México. No importa. Para Dios no hay acepción de persona, no importa el origen, no importa. Para Dios somos todos iguales. Entonces, esto es lo que Santiago les estaba enseñando a los hermanos, que ellos como cristianos debían mostrar con hechos, debían dar evidencia de la fe gloriosa en el Señor Jesucristo, como Santiago también les venía enseñando, recordando el contexto inmediato en el capítulo 2, en el versículo 1 específicamente les decía esto: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Vemos que ya venía él hablando de esto, pero vuelve a enfatizar, vemos, él estaba preocupado y ocupado de que los hermanos se conducieran y tuvieran acciones y sus actitudes fueran de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, a la fe que ellos decían tener en Cristo. Entonces, Santiago sigue enfatizando sobre esto, como lo vemos hoy en el versículo 8, que dice, si en verdad cumplís la ley real. ¿Qué quiere decir Santiago cuando dice la ley real? Aquí no se refiere a la ley del Antiguo Testamento, porque si no, Santiago hubiera dicho, si en verdad cumplís la ley. Y como Santiago era un cristiano judío y estaba hablando y enseñando a los hermanos que también eran cristianos judíos, eran creyentes,
ellos se hubieran dado cuenta de que se refería a la ley del Antiguo Testamento. En cambio Santiago le dice la ley real. ¿Qué significa? Que pertenece a la realeza, que pertenece a un rey. ¿A qué rey? Al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo. Esta es la ley real, a quien en esta mañana estábamos adorando, a quien en esta mañana le estábamos dando todo honor y toda gloria. Esta ley no es una ley de esclavitud, porque ya no somos esclavos del pecado. Así nos dice la palabra de Dios y lo vamos a ver en esta mañana. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que ya no somos esclavos del pecado. Pablo le hablaba esto a los romanos. En Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18, les decía esto el apóstol Pablo. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Gloria a Dios, porque Cristo nos libertó de la esclavitud. Ya no somos esclavos del pecado. La ley real, la palabra de Dios, nos hizo libre. Cristo nos hizo libre, porque Cristo es la palabra. Gloria a Dios, porque esta es una ley de libertad. ¿Y dónde la encontramos? En Cristo. ¿Basada en qué? Basada en el amor y en la gracia de Dios. Y Jesús resume toda la ley en dos grandes mandamientos. Todos los conocemos, ¿verdad? Todos conocemos esos dos grandes mandamientos que Jesús resume toda la ley. Y los invito a que lo leamos juntos en Mateo, capítulo 22, versículo 37 al 40. Mateo, capítulo 22, versículo 37 al 40. Los que saben leer y los que no saben leer, como los niños, escuchan, como Lucas, como Genaro y como Florcita en la panza de la mamá. Todos los demás sabemos leer, ¿sí? Así que escuchemos lo que la palabra de Dios nos dice en esta mañana. Estemos atentos a lo que Dios nos quiere hablar. Jesús dijo estas palabras en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, ¿qué podemos decir sobre esto? ¿Esto qué significa? Significa que todos los mandamientos y las enseñanzas de la Biblia, de la palabra de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, se pueden entender y explicar a través de estos dos principios fundamentales: amar a Dios y amar al prójimo. Jesús lo resumió a toda la ley en estos dos grandes mandamientos: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, que es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas son la base de una relación verdadera, de una relación sincera y genuina con Dios. Pero no solo con Dios, sino también con los demás, con nuestro prójimo. Y sigue diciendo Santiago en el versículo 8 que estamos viendo hoy de Santiago 2, conforme a la Escritura, es decir, a lo que dice la palabra de Dios. Y si decimos esto, a lo que dice la palabra de Dios, podemos ver y ir al Antiguo Testamento cuando Dios le dio la ley a Moisés. Y esto lo dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo dice Levítico, capítulo 19, versículo 18. Esto le dijo Dios cuando le dio la ley a Moisés, dijimos. Pero Jesús lo ratifica en Mateo 22, 37 al 40, que recién lo acabamos de leer. Entonces, Santiago, ¿qué les quería decir a estos hermanos en aquel tiempo? Que si ellos amaban verdaderamente a Dios y al prójimo,
no debían tener favoritismo, sino que ellos debían querer hacer la voluntad de Dios, debían querer cumplir lo que la Escritura, lo que la palabra de Dios les decía. ¿Y cómo él se iba a dar cuenta? Porque ellos iban a demostrar con hechos y con acciones en su manera de vivir cotidiana de todos los días. Recordemos que Santiago, en el capítulo 2 dijimos, desde adelante, está hablando sobre la fe, en el capítulo 1, pero en el capítulo 2 comienza a hablar sobre la fe en acción, sobre la fe en lo exterior, sobre la fe en nuestras actitudes cotidianas y diarias, en cómo debían vivir los hermanos para mostrar esa fe que decían tener en Cristo. Entonces esas acciones y actitudes debían dar fruto de esa fe que ellos decían tener en Cristo Jesús, como les hablaba en el capítulo 2, versículo 1. Y Santiago está diciendo aquí que obedecer la ley real. ¿Y cuál era la ley real? Amar al prójimo como a uno mismo. Y si ellos hacían esto, les dice, bien hacéis. O sea, estaban haciendo bien. Si ellos estaban amando al prójimo, que eso era obedecer la ley real, y el segundo gran mandamiento era este, amar al prójimo como a sí mismo. Si ellos hacían eso, bien hacéis, termina diciendo el versículo 8. Esto significa que estaban haciendo lo correcto. Los hermanos que estaban amando al prójimo, no los que estaban haciendo diferencias y preferencias y favoritismo de los ricos por sobre los pobres. Esto significa que ellos estaban haciendo lo correcto, porque el cristiano que cumple y que obedece lo que la palabra de Dios dice, hace la voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña que amemos al prójimo. Pero nosotros, ¿cómo podemos amar al prójimo? Porque la palabra de Dios también nos enseña. ¿Con qué amor vamos a amar? Con el amor que fue derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, como nos dice Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si no, hermanos, no podemos amar ni a Dios ni a nuestro prójimo. Porque el amor humano es egoísta. Piensa primero yo, segundo yo, tercero yo. En cambio, el amor de Dios, mostrado en esa cruz, como cantábamos en esta mañana, Él se entregó todo por amor. Y esa es la manera que Dios quiere que nosotros amemos, con ese amor que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo llena nuestro corazón con el amor de Dios. Y entonces debe haber frutos, debe haber evidencias de ese amor que fue derramado en nuestros corazones y demostrar hacia los demás, hacia nuestro prójimo, ese amor. Porque entonces, si no amamos de esa manera, no somos cristianos. Entonces no tenemos la fe de Cristo. Entonces el amor de Dios no fue derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo, porque debe haber acciones, actitudes, fruto, evidencia de que el amor de Dios está en nuestro corazón y que decimos que queremos obedecer lo que la palabra de Dios dice. Ese amor de Dios es la razón por el cual podemos amar al prójimo y cumplir así la ley. ¿Y por qué dice la ley real? Porque esa ley significa que está por encima de todas las demás leyes. La ley real es la ley de Dios, es la palabra de Dios, es Cristo mismo. La palabra de Dios nos dice que el amor no hace mal al prójimo. No, pero yo por eso, porque te amo, te hago esto. Hermanos, la palabra de Dios no enseña a hacer mal al prójimo. Y recordemos que Santiago le está hablando a cristianos. El amor no hace mal al prójimo, dice la palabra de Dios. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:10. Esto nos enseña la palabra de Dios, hermano. Es tan importante porque estos dos grandes mandamientos, en estos dos está encerrada toda la ley y los profetas. Todos los que nos decimos ser cristianos debemos cumplir estos dos grandes mandamientos para poder agradar a Dios, para decir que somos verdaderos cristianos.
¿Y cómo demostramos el amor al prójimo? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios para mostrar y demostrar el amor al prójimo? Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. ¿Vieron cuando tenemos que ayudar y llevar las cargas de los hermanos? Y ayudar y animar y alentar. Estamos cumpliendo así la ley de Cristo. Nada más ni nada menos. Qué importante es comprender y hacer y obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. Hermanos, eso muestra el amor que decimos tenerle a Dios y al prójimo. Ustedes son mi prójimo, yo soy su prójimo y todas las demás personas que habitan esta tierra. Si realmente amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, trataríamos a los demás como queremos ser tratados. Esto también nos enseña la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios así, como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Lucas capítulo 6, versículo 31. Y esta palabra que les acabo de compartir de Lucas 6:31, la tuve que aplicar y lo voy a contar como un testimonio en mi vida de mamá con mis 4 hijos. Porque vieron que en la crianza y en la educación pasan cosas y hay que educar y hay que disciplinar y hay que corregir con amor, como nos enseña la palabra de Dios. Entonces usé este versículo de la palabra de Dios, lo escribí en una pancarta y se lo puse en la habitación a mis hijos para que lo primero que hicieran cada mañana era leer esta palabra y ponerla por obra. Si vos querés que tu hermano te trate bien, vos tenés que tratarlo bien. Si vos querés que tu hermano sea de esta manera, tenés que hacerlo de esta manera. Eso es lo que Jesús nos enseña. Así como queremos que los hombres nos traten o hagan con nosotros, así debemos hacer nosotros con los demás. Ahora, hermanos, a todos nos gustan que nos traten con amor, ¿verdad? A nadie nos gusta que nos traten con falta de respeto o que nos tengan en menos. A nadie nos gusta, hermano. A todos nos gusta que nos traten con amor, porque Jesús nos enseña eso y todos se merecen ser tratados con amor y con respeto, como dice la palabra de Dios. Como en esta mañana estamos viendo lo que Santiago le enseñaba a la iglesia de ese tiempo, pero también es aplicable para nosotros hoy, porque también estamos hablando a la iglesia de este tiempo. Sigue diciendo el versículo 9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Vemos aquí que Santiago enfatiza, como dijimos en el versículo 8, que dentro de la iglesia algunos hermanos tenían favoritismo hacia los ricos y discriminaban a los pobres. Como vimos en versículos anteriores, recuerdan otros domingos que les he compartido, que cuando entraba en la congregación, un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y entraba un pobre vestido con un vestido andrajoso, miraban con agrado al que traía ropa espléndida y le decían, siéntate tú aquí, en un buen lugar. Y le decían al pobre, estate tú allí o en pie, o aquí siéntate bajo mi estrado. Santiago les estaba enseñando a los hermanos, esto lo dice Santiago capítulo 2, versículos 2 y 3, que si hacían eso, hermanos, eso es hacer acepción de personas. Y no es lo que Dios nos enseña, sino que todo lo contrario. Para Dios no hay acepción de personas, dice la palabra de Dios en Romanos 2:11. Y vemos que aquí el versículo 9 comienza diciendo pero. Y esta palabra, la palabra pero, significa una contradicción con lo que vimos en el versículo 8. Es un cambio de rumbo, quiere decir esto. Y nos invita a prestar atención a la enseñanza que viene por delante. Pero, si hacéis acepción de personas, dice el versículo 9, es decir, mostrar preferencia, tratar mejor a una persona que a otra, hacer distinción alguna, porque aquel tiene más dinero que porque aquel
tiene mejor ropa, porque aquel sabe más de la palabra de Dios, porque aquel tiene más teología. Debemos tener cuidado, hermanos, porque Dios no quiere que hagamos distinción alguna. Dios no quiere que hagamos acepción de personas. Aquí Santiago les decía que si ellos hacían esto, estaban cometiendo pecado. Dice, si hacen esto, cometéis pecado. Queridos hermanos, cuando actuamos con favoritismo, con preferencias y hacemos acepción de personas, estamos cometiendo pecado. La acepción de personas no es algo sin importancia para Dios, sino que es pecado, dice la palabra de Dios. Y ahora, ¿qué nos dice justamente la palabra de Dios con respecto a quien comete pecado? Dice la palabra de Dios que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Debemos tener cuidado, hermanos, en no hacer acepción de personas. Estamos hablando entre cristianos. No estamos hablando de gente que no conoce la palabra de Dios. Recordemos que Santiago le estaba hablando a creyentes y hoy, en esta mañana, también le estamos hablando a cristianos. Dios nos está hablando y advirtiendo y diciendo, no hagan acepción de personas, porque si no, estás cometiendo pecado. Y Dios no quiere que cometamos pecado. ¿Usted quiere cometer pecado, hermano? No, porque el pecado nos separa de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Y termina diciendo el versículo 9 de Santiago 2, y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Qué significa convicto? Significa que ha cometido un delito que ha sido probado, aunque no lo haya confesado. ¿Y ahora qué significa esto? Que ha cometido un pecado que ha sido probado y no lo ha confesado. Significa ser hallado culpable de transgredir la ley. En este caso, la ley de Dios. ¿Y ahora qué significa transgredir? Significa traspasar los límites de algo. La transgresión es el quebrantamiento de una ley conocida. Es decir, es alguien que deliberadamente va más allá de los límites establecidos por Dios. Cuando transgredimos y desobedecemos la ley de Dios, la palabra de Dios, lo que dice ella, estamos pecando. Y dice la palabra de Dios que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Debemos tener cuidado, porque aquí Santiago les dice a la iglesia, a los cristianos de ese tiempo, que mostrar favoritismo es pecar, es transgredir y es quedar bajo convicción por la ley. En el versículo 8 les decía y les recordaba que debían amar a su prójimo como a sí mismo. Es decir, ¿a quién podemos amar? ¿Quién es nuestro prójimo? A nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, aún a nuestros enemigos. Porque en nuestro prójimo hay gente que se considera enemigo nuestra, no que nosotros a ellos. Porque Dios dice que en lo que respecta a nosotros estemos en paz con todos. Y nosotros amamos a nuestro prójimo. Va a haber gente que no va a querer estar en paz con nosotros, no nos va a amar justamente por ser cristianos, por obedecer a Dios, por servir a Dios, por amar a Dios. Y Dios nos manda que amemos a nuestro prójimo. Porque hacer lo contrario es no guardar la ley de Dios. Amar al prójimo es obedecer a Dios. Mostrar favoritismo es desobedecer lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero no solo con el favoritismo podemos estar cometiendo pecado, con las preferencias, con elegir a uno por sobre otros, sino con cualquier pecado. Y ahí es donde debemos estar atentos. Debemos tener cuidado de no transgredir la ley de Dios. Si sabemos, hermanos, que el pecado nos separa de Dios, entonces no lo hagamos. No pequemos. ¿Por qué vamos a pecar? Si Dios nos ha hecho libres del pecado. Si sabemos que el pecado nos separa de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos capítulo 3, 23. Yo no quiero estar separada de Dios. Yo no quiero pecar. Ahora no lo puedo hacer por mis propias fuerzas.
Humanamente no podemos. Y si pecamos, hermanos, si has pecado, arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Él es fiel y justo para perdonarnos. Tal vez no tuvimos un pecado de favoritismo, de preferencia, pero otro pecado. Arrepintámonos, seamos rápidos en arrepentirnos, en pedirle perdón a Dios, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y Santiago aquí en estos 2 versos les está enseñando a la iglesia de ese tiempo, como dijimos, pero también es aplicable para la iglesia de hoy, es decir, para nosotros. Por eso, queridos hermanos, debemos obedecer la ley real, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amándonos como Cristo nos amó, y no mostrar preferencias, porque de esta manera estamos pecando y transgrediendo la ley de Dios, es decir, la palabra de Dios. Debemos tratar a todos con amor y respeto, sin hacer distinciones basadas en la apariencia o en la posición social o en la posición económica. Debemos actuar con amor y con compasión y estar dispuestos a ayudar a los demás. Debemos estar dispuestos a servir a quienes nos rodean, a compartir con nuestros hermanos las alegrías, las tristezas, a gozarnos con los que se gozan, a llorar con los que lloran. Amada iglesia, ahora les pregunto, ¿cumples la ley real? ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿Cuándo fue la última vez que amaste a tu prójimo? Aprovechemos hoy, aprovechemos cada momento de nuestra vida para amar a nuestro prójimo sin hacer acepción de personas. Hermanos, la vida se pasa muy rápido. Decidamos obedecer a Dios cada día, que nuestras acciones, que nuestras actitudes demuestren que somos verdaderos cristianos, que aman a Dios y aman a su prójimo, sin favoritismo alguno, tratando a los demás con amor y con respeto, sin importar su origen, sin importar el color de su piel, sin importar su posición social o económica, sin importar su apariencia. Ánimo, queridos hermanos. Dios les bendiga. ¿Oramos? Gracias, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos en nuestras vidas. Gracias, Señor Dios. Nos hablan con amor, Señor. Sí, Señor. Porque tu palabra ha sido expuesta. Gracias, Señor. Llamemos a ti sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros. Gracias, Señor. Señor, y que no hagamos acepción de personas. Líbranos de esto, Señor. Que tengamos presente tu palabra, la ley de Cristo. Gracias, que podamos caminar en esa libertad porque tú, Cristo, eres libre. Y no andemos en pecado. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por librarnos del mal. Gracias por perdonarnos los pecados. Gracias por darnos la salida. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dios les siga bendiciendo. De Dios. Gracias, Señor. Qué lindo, hermanos, ¿no? Hermosa palabra y profunda. Es una palabra para la iglesia. Nos ha hablado el Señor. ¿Le ha hablado el Señor a usted? Nos habló clarito su palabra. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y no hacer acepción de personas. Cuán importante, hermano, que no nos desviemos por esa delgada línea. Muchas veces por querer congraciar con los demás. Por algún favor que hayan recibido. Sino que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Como Dios nos amó a nosotros. Y nos perdonó y nos libró del mal. Qué lindo, hermano. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por guiarnos en este camino de corrección preciosa, ¿no? Y que podamos así cumplir la ley de Cristo, dice su palabra, ¿no? Y ser testimonio, para los demás también. Para que los demás conozcan a Cristo, aquellos que no lo conocen. Pero gracias, Señor. Bueno, hermanos queridos,
Vamos a compartir la cena del Señor. Voy a invitar a la pastora Patri, a Belén, que nos acompañen en el partimiento del pan y el vino. Y vamos a participar todos de estos símbolos sagrados, de este mandamiento precioso que nos dejó el Señor, ¿no? Qué hermoso cuando cumplimos sus mandamientos. ¿No se siente gozoso usted? Con alegría, claro, porque estamos en los detalles. ¿En los detalles de qué? De agradar a Dios. ¿Pero por qué agradamos a Dios? Por amor. Porque Él nos amó primero. Y porque Él estuvo en todos los detalles, hermanos queridos, en todos. No se le pasó un detalle. Y Cristo Jesús cumplió toda la ley. Él no pecó. Y por Él hoy estamos aquí con gozo, con alegría. Le invito a que abramos la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 11, verso 23. Pablo llevándoles la palabra y enseñándoles a los corintios, como a nosotros también, sobre la cena del Señor. 1 Corintios 11, 23 dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. El verso 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y dice, sigue diciendo el verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hermanos, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. El verso 33 sigue diciendo: así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. El apóstol Pablo estaba dando instrucciones de la cena a los hermanos corintios, porque había algunos que estaban un poco desordenados y no entendían bien el propósito. Pero el propósito de la cena, hermanos, compartir en comunión el cuerpo y la sangre de Cristo. Lo que representa el pan representa su cuerpo y la sangre, el vino representa su sangre que fue vertida en la cruz del Calvario, y que lo hiciéramos con una conciencia limpia de pecado, hermano, reconociendo de que Él nos perdonó, que Él nos limpió. Y ahora, si hay alguna falta en nosotros, estemos prontos para pedir perdón. Estemos prontos como nos habló el Señor hoy. No hagamos acepción de personas. No vayamos en contra de la ley de Dios, sino estemos atentos a su palabra, hermanos. Así que examinémonos a nosotros mismos si hay en nosotros esa comunión con Dios y si vos tienes comunión con tus hermanos, para que podamos nosotros caminar conforme a su voluntad. Así que bueno, les voy a invitar a la pastora Patria y a Belén que estemos orando por el vino y por el pan. Gloria a Dios. Señor, te agradecemos. Gracias por el privilegio que tenemos como nosotros de compartir esa ciencia. Y anhelamos compartirlo contigo, Señor. Así que aguardamos con esa esperanza firme. Gracias por tu sacrificio que hiciste en la cruz, por poner tu cuerpo por nosotros. Y agradecemos por tu pan que simboliza esa carne. Lo tomamos con mucho respeto y mucho amor y servicio. Señor, gracias te damos, porque en este día podemos participar de la Santa Cena, Señor.
Gracias por este vino que es símbolo de tu preciosa sangre que fue derramada en esa cruz para el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias por limpiarnos de toda maldad. Señor, lo hacemos en memoria de ti, en el nombre de Jesús. Gracias. Gloria a Dios. Y así compartimos con los hermanos. Gloria a Dios. Y en medio de este tiempo, hermanos queridos, estemos en comunión con nuestro Dios. Estemos analizándonos nosotros. No tomemos el pan, ni tomemos el vino como una simple costumbre, porque esto es un mandamiento que lo hacemos, lo debemos hacer en memoria de Él, sabiendo cuál es el compromiso y la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios de participar. Gloria a Dios. Así que bueno, hermanos queridos, ahí estamos entregando a los hermanos que están en las redes, tengan allí listo su pan y su vino, así podemos compartir todos juntos en la comunión del Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Bueno. Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, tenemos todos el pan y el vino y participemos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados, fuimos salvos, fuimos libres de esa enfermedad tremenda que es el pecado. Hemos sido libres, hermanos, y como libres que somos, podemos caminar y andar y vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Gloria a Dios. La iglesia espera a Cristo Jesús. Sí, ven, Señor, ven pronto a buscar a tu iglesia. Gracias, Señor. Bueno, hermanos queridos, hemos culminado este servicio, este tiempo precioso de alabanza al Señor. Nos podemos saludar en la paz del Señor, nos damos un ósculo santo, un abrazo precioso y nos saludamos también, saludamos a nuestros hermanos que están en las redes y le damos muchas bendiciones y muchos cariños para ustedes. Nos vemos el domingo que viene, Dios mediante. Gloria a Dios.